Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a una nueva porción de la Torá, la porción número 21, que corresponde a la parashá Ki Tisa. Y Ki Tisa significa cuando hagas un censo. Y vamos a estar estudiando Éxodo capítulo 30, versículo 11, hasta el capítulo 34, versículo 35. Y en esta porción vamos a ver que el Eterno inicia dando las instrucciones finales a Moisés con relación a la construcción del tabernáculo. También el Eterno ordena a Moisés que levante un tisá, en hebreo, un censo, de los hombres adultos y que recaude de cada uno de ellos una moneda de plata de medio shekel. La suma recaudada se emplearía para adquirir los sacrificios que se habrían de ofrendar en nombre de todo el pueblo. Luego, el Eterno procede a enseñarle a Moisés cómo se iba a construir el lavacro, que se usaría para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de entrar en el tabernáculo. También cómo preparar y utilizar el aceite de unción y el incienso y a quién designar para supervisar la construcción del tabernáculo. Una porción con mucho detalle, con muchas cosas que nosotros debemos estudiar. Y hoy vamos a analizar la aliyá o porción número 1, que va desde Éxodo 30, versículo 11, hasta el capítulo 31, versículo 17. La escritura señala que no se puede quemar cualquier tipo de incienso en el altar de oro, sino solamente una mezcla especial que era entregada por el Eterno. Y antes de analizar esto de ese incienso especial, vamos a ver primeramente la instrucción que le da el Eterno a Moisés con relación al censo. Y esto es algo también que debemos analizar porque fíjese lo que dice aquí en esta primera porción. Éxodo 30, 12 dice: cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Eterno un rescate por su alma cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Vamos a ver en la escritura que el pueblo de Israel no se debe contar, no se debe hacer censo. De acuerdo a la promesa que el Eterno entregó a Abraham, su descendencia, o sea, los hijos de Israel, no se podrían contar. Génesis 15, 5 y Génesis 32, 12 lo dicen. Hay un peligro en contar a los hijos de Israel. Y esto lo podemos ver en 2 de Samuel 24, del 1 al 10 y en 1 de Crónicas 21, 7, cuando el rey David intentó hacerlo una vez y vino una plaga sobre el pueblo. Los hijos de Israel tendrán que hacer dos cosas para evitar esta plaga. La primera cosa es que cada uno dé una moneda y así se pueda contar la moneda en lugar del pueblo directamente. Y la segunda cosa es que esa moneda de plata sirva como un precio de rescate, una expiación para que no venga la plaga al ser contados. Entonces sigue la escritura diciéndonos que todo el que sea contado de 20 años hacia arriba tendría que dar esa ofrenda al Eterno. Solo los varones que tenían 20 años o más podían ser contados y salir al ejército. No se contaban las mujeres, ya que las mujeres no tenían la obligación de pagar este impuesto para el tabernáculo y tampoco de ir al ejército. En el versículo 15 encontramos algo también muy importante, y es que
se nos dice que el rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Eterno para hacer expiación por nuestras vidas. Y esto nos enseña que cada alma, cada persona tenía un precio de rescate de medio ciclo. Los ricos no iban a pagar más, pero tampoco los pobres iban a pagar menos. Y esto nos enseña, hermanos, que el Eterno nos ve a todos de la misma manera. Cada uno de nosotros tiene el mismo valor a sus ojos. Luego, que ese dinero de la expiación que era entregado por los hijos de Israel se iba a utilizar para el servicio del tabernáculo. Luego vemos que entonces viene la instrucción de que se tenía que hacer una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio y se colocaría entre la tienda de reunión y el altar y se tendría que poner agua en ella de acuerdo al versículo 18. Esta pila fue colocada un poco hacia el sur del punto medio de la entrada del tabernáculo. El altar estaba colocado en línea con el centro de la entrada. Y los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo. El sacerdote ponía su mano derecha sobre su pie derecho y su mano izquierda sobre su pie izquierdo y los consagraba. Luego, entonces, es cuando se nos da la instrucción sobre ese incienso especial. Y la escritura dice que no se debe ofrecer incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco se iba a derramar ninguna libación sobre el altar de incienso. Y los ingredientes especiales para este incienso santo fueron detallados por el Eterno en los siguientes versículos. Éxodo 30 del 34 al 36 dice: dijo además el Eterno a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte de perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en el polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Entonces el Eterno le está diciendo a Moisés que el aroma de este incienso santo iba a ser exclusivo para el santuario. Pero cuando un sacerdote servía allí, se le impregnaba ese aroma, y cuando salía al campamento, aunque usara ropas normales, el aroma que emitía el incienso sobre su cuerpo y sobre su ropa daba evidencia de que él había servido en el santuario. Una vez al año se hacía un ritual especial sobre el altar de incienso en el día de Yom Kippur, y se derramaba sobre las puntas del altar la sangre del sacrificio que servía para servir como perdón de pecados. La otra pieza importante que se describe en esta porción es la fuente de bronce, también conocida como lavacro o lavatorio, y era una especie de pila hecha de bronce que se llenaba de agua. Éxodo 30 del 17 al 18 dice: habló más el Eterno a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Entonces, la escritura no nos dice específicamente qué tamaño iba a tener. Solo se nos dice que se encontraba entre el altar de bronce y el santuario. Y allí los sacerdotes se tenían que lavar sus pies y sus manos antes de entrar al santuario o hacer una ofrenda.
Eso se describe en Éxodo 30 del 19 al 21. Mientras más se acercaban al lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia del Eterno, se requería mucho más santidad. Luego se nos detalla cómo tenía que prepararse el aceite de la unción. Habló el Eterno a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática a la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Entonces, la base del ungüento o el aceite de la unción era el aceite de oliva y era aromatizado con las especies de mirra, canela, cálamo y casia en medidas específicas. ¿Y para qué se usaba este aceite especial? Bueno, uno de los propósitos del aceite era para ungir todas las piezas del tabernáculo. Éxodo 30 del 26 al 29 dice: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así lo consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y el otro propósito de este aceite de la unción era para ungir a los sacerdotes cuando fueran consagrados para su ministerio. Éxodo 30 del 30 al 31. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por sus generaciones. En caso de que a alguien se le ocurriera usarlo para otros propósitos o prepararlo para los propósitos que no fueran los que el Eterno había dado, el Eterno advierte que esta receta era santa, apartada para el uso exclusivo del tabernáculo. Y miren lo que dice. Éxodo 30, 32 al 33. Sobre carne de hombre no será derramado, ni harás otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendrán ustedes. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Hermanos, nosotros muchas veces tenemos buenas intenciones en algunas cosas, pero la obediencia al Eterno es importante, es primordial, porque Él está dando las instrucciones para que nosotros obedezcamos y para que entendamos que cuando Él nos dice algo es por una razón importante. Él estaba haciendo una separación, hermanos, entre lo que hacían las culturas del Medio Oriente, que también utilizaban incienso, y su pueblo. El altar del incienso fue hecho de una manera que ahora nos es familiar. Se construyó un marco de madera de acacia y luego se recubrió con oro. Tenía dimensiones específicas de acuerdo a la Escritura, pero necesitamos entender que este altar de oro del incienso representa las oraciones del pueblo del Eterno. Ese humo de incienso agradable sube hacia el Eterno. Y aparentemente uno de los trabajos del sumo sacerdote al añadir incienso y carbón caliente al altar para mantenerlo quemando, aun cuando estaba en el lugar santo,
es justamente esto, para que esas oraciones del pueblo del Eterno, ese incienso que simbolizaba esas oraciones, subiera con olor fragante. Y el Eterno fue bastante específico acerca de cuándo el incienso debía ser añadido. Era en el momento en que la mecha de las lámparas de la menorá eran cortadas y se le añadía el aceite. Y esto sucedía 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Ninguna otra clase de incienso, aparte de la instrucción del Eterno, la fórmula que el Eterno dio, podía ser utilizado sobre el altar del incienso. Y la palabra que se usa aquí en la Escritura, en el versículo 9, para describir cualquier forma alterna de incienso, es Ketoré Sará, o incienso extraño o impuro. Nosotros vamos a ver más adelante qué sucede cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, aunque sea con buenas intenciones, hermanos. Para el sumo sacerdote, para que él pudiera quemar el incienso, debía seguir un procedimiento. Primero, tenía que realizar el sacrificio animal en la mañana y en la tarde, en el altar de bronce. Luego, debía lavarse ritualmente en el lavacro de bronce, sus pies y sus manos. Y luego, entrar en el lugar santo antes de poder acercarse al altar del incienso. Cuando el sumo sacerdote añadía carbón encima del altar del incienso, los mismos tenían que ser carbones del altar del holocausto, donde los sacrificios habían sido hechos. Entonces, vemos que ni siquiera el fuego que se utilizaba era fuego extraño. Todos los rituales que rodeaban el altar del incienso están demostrando que es cuando nosotros venimos al Eterno en oración, pero en sus términos, hermanos. Nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra forma. El Eterno ha establecido un modelo, un protocolo, un procedimiento para que podamos venir a Él en oración. Recordemos, la Torá quiere decir enseñanza, quiere decir instrucción. Y todo lo que los sacerdotes hacían era justamente esto, hermanos: enseñar a las personas aspectos acerca del reino del Eterno y cómo nosotros debemos acercarnos a Él. La oración, hermanos, es poderosa y es exactamente como ese incienso que se quemaba en el altar y que sube delante del Eterno con olor agradable. Shalom, shalom.